La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Buenas tardes, queridos broyentes. Lo siento, no está Lucía Márquez. Lucía Márquez no nos puede acompañar esta semana y entonces, ya sabes, sale el jugador número 12, el suplente. Salgo yo, Guillermo López, que me encargo de presentar este programa que realmente no entiendo muy bien por qué. Porque hoy me acompañan aquí en el estudio de Plaza Podcast, me acompañan dos auténticos youtubers que están mucho más avezados y mucho más acostumbrados que yo a hablar en televisión. A radio no digo, a radio estamos todos igualmente acostumbrados. Pero aquellos que nos veáis a través de YouTube, el canal de YouTube de Plaza Podcast, pues digo yo, que diréis, pero ¿qué hace este pobre bro aquí presentando cuando hay dos personas mucho mejor capacitadas? Por ejemplo, Marta Meneu, que hoy no está en su misterioso lugar catalán, está aquí. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Yo solo me atrevo a hablar de libros en vídeo, entonces tampoco tengo mucha experiencia. Vamos a ver, pero... ya eres una booktuber de una trayectoria larguísima. O sea, creo que ya son 6 años de booktuber. Sí, justo, fíjate, sí, muchísimo sí. tiempo. Y aparte, pues el otro podcast en el que está de Parquineo ya tenía vídeo cuando nosotros ni siquiera Es sabíamos verdad, lo que es eso. verdad. O sea, es una Fuimos cosa pioneras. tremenda, es una cosa tremenda el uso intensivo que hace Marta del vídeo. Y aquí ahora que estoy yo presentando. Pero es que, un momento, aún hay más. Andrés Boix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Molt bé. Però sé el que vas a dir, però no tens raó. No tens raó, perquè la clau és la veu radiofònica clàssic. Pero la veu radiofónica clásica la puedo poner desde otra posición sin ningún problema. Sí, però per a presentador, esa veu radiofònica Y además, clàssic... esa gracia, ese chalaneo que te estás ganando, porque Andrés también tiene ahora un canal de YouTube donde inicialmente contaba cosas jurídicas y luego se ha convertido en una especie de el Rubius de la política española, a realmente hacer memes, haces cortinillas de estrella, como hacía Homer Simpson cuando editaba vídeos, hace cosas revolucionarias desde mi punto de vista. Editar vídeos com Homer Simpson. I els memes els fan els oients o les persones que veuen els vídeos i els envien i això els incorpora. I ja està. És treball col·laboratiu, és una cosa colaborativa. Escuchar a tu audiencia, Exactamente, totalmente. es una cosa colaborativa. Bueno, pues como los dos sabéis mucho más que yo de vídeo y de análisis a través del vídeo, os voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Pues primero vamos a empezar hablando de nuestro tema predilecto, que es las piruetas que da el perro y que luego le llevan a caer siempre de pie, porque ha habido elecciones catalanas, como ya sabrán nuestros amigos personas paellísticas, no diré siempre broyentes para no cansar. El PSC ha sacado un buen resultado, parece que es el fin del independentismo, eso proclaman los medios españoles a los cuatro vientos. Desde luego el independentismo ha sacado un resultado muy flojo. Luego hay que decir que salvo el PSC, toda la izquierda ha sacado un resultado malísimo, pero bueno, el PSC lo ha sacado bueno. Entonces, el resumen, Marta Meneu, como avezada booktuber que eres, ya sé que tú no puedes votar en el misterioso lugar catalán en el que estás habitualmente, pero si pudieras, votarías a RC, 20 escaños, a la CUP, a Els Comuns, o votarías al PSC de Salvador Illa, que es lo mismo que decir el PSC del perro. A mí me llamaba mucho Jessica Albiach porque es valenciana y me gusta mucho como el acento que tiene. Pero es que era como... O sea, tuve... Cada vez tus motivos para votar a su padre Claro. me parecen más endebles, Marta. Tendría que recurrir, o sea, con los candidatos que había tendría que recurrir a cosas así, ¿sabes? ¿Quién me caía mejor un día? De todas formas, bueno, yo creo que la CUP, o sea, a mí me ha sorprendido porque había mucha gente entre Comuns y CUP. Y porque, claro, descartaban RC, descartaban el PSOE. Y me sorprende el resultado que ha tenido la CUP, la verdad. Yo pensaba que sacarían un poco más, pero bueno, el resto se esperaba bastante. Aún así, el ambiente en Cataluña es bastante... O sea, la gente estaba muy triste el domingo y el lunes, misteriosamente, nadie quería hablar del tema. Era Bueno, como que... la gente indepe, entiendo. O la gente de izquierda es la izquierda del PSOE. Sí, o sea, yo en todos los círculos donde me movía, un poco eso, entre indepes y gente de izquierdas y tal, todo el mundo... Y el lunes hacía como que no habían habido elecciones. Bueno. Y Andrés, como avezado youtuber que eres también, mi pregunta es, ¿tú qué consejo le darías ahora a Pedro Sánchez, que además sé que has desplegado en tu canal de YouTube? ¿Qué hacer? No, però, clar, o sea, jo la situació del que ha passat a Catalunya crec que no estigueres a l'últim programa, però els oients o persones que varen veure l'últim programa saben que així no ha sorprès. Vull dir, estem, de fet, aquesta setmana parlant de el que exactament diguérem que estaríem parlant. De hecho, Andrés, Como siempre. Andrés en el programa anterior dijo, como no está Guillermo para aportar su pesimismo, lo diré yo. Pero para mí eso no es pesimismo. Es No. buena. El que vas dir és, com no està Guillermo per aportar el pessimisme sobre les opcions d'esquerres mínimament transformadores, ho diré jo. Guanyaran les opcions conservadores tradicionals de sempre, Molt que en bé. aquest cas serà el PSC, i estarem parlant de què ha de fer el PSC per a convèncer Junts i Puigdemont per a que no li rebenten la legislatura a Espanya quan facin el tripartit. No? I bàsicament
és exactament del que estem parlant. L'única sorpresa, crec, és que ERC s'ha hostiat més del que estava previst, la qual cosa li genera un conflicte intern més important del que estava previst per a crear el tripartit, que és el que estem veient, ¿no? Es decir, que... Sí, que no es lo mismo que el PSC tenga 37 y tú 30, y entonces haces un tripartito que así, ¿no? Cuando más que te dobla. No, i sobretot que no tens la sensació de que per estar darrere de l'ona que va creant el perro i votant a tot Sí, que te sigui el vaya muy perro, bien, sí. clar, no tens la sensació de que... Por algún motivo parece que esa gente se suma a la ola, acaba siendo absorbida por la ola. És que ¿no? estrany. És muy raro, és muy raro. Però clar, RC això no ho havia pillat encara i ara ja ho ha pillat. I clar, això, encara que Junqueras i Tardà, aquest sector, estan a full i dient i maniobrant per a que hi hagi tripartit, potser no hi ha tripartit, però si hi ha tripartit, la qüestió clau és la que comentarem al podcast la setmana passada, i és com ho fas per a que Puigdemont no et rebente la legislatura. Llavors, el consell que jo li donaria al perro, que és pel que em pregunta Guillermo, és que jo no entenc perquè hi ha tanta discussió sobre què és el que s'ha de fer per aconseguir que RC sí o sí entre al tripartit i a la vegada Puigdemont no es rebente la legislatura, perquè jo crec que hi ha una solució evident i que no té La sociovergencia. ¿Qué es cap fallo. sociovergencia? No vull una sociovergència. El que vull és que el perro li diga a RC tripartit i a canvi te faig el referèndum. I te poses tu ahí al govern a gestionar-lo, però no és sociovergència, és tripartit. Sí. Però clar, i va Puigdemont li dius, vinga, va, vota'm en contra al Congrés dels Diputats, no? Que jo que te doni el referèndum. No pot votar-te en contra. Ahora se la tienes contenta porque RC es ahora la más independentista de todos. Exactament, clar. Estamos dando un referéndum. No, i el que ha aconseguit que el perro faci un referèndum. Aleshores, jo, sincerament, vaig fer el vídeo només per una raó, perquè no entenc com és possible que aquesta solució tan evident i a més tan típicament perruna de Pedro Sánchez, vull dir, ho té tot de Pedro Sánchez, ser agosarat, fer de la necessitat virtut, perquè vull dir, no és perquè ell crega en el referèndum, però ara li ve bé. I sobretot, Bueno, pero consistís en unes eleccions que al perro li posen Pero molt. es que, o sea, yo creo que a Junts, o sea, quiero decir, los independentistas no son tontos, entonces a Junts, yo si fuera Junts ahora mismo, a mí no me vendría bien un referéndum. Quiero decir, saben que van a perder entonces. Ya, ¿Por qué pero- por qué Pero iba no, a pasar? a ver, pero no puede estar 7 años llorando con qué mal es el Estado español que no nos da un referéndum y cuando se lo da, diciendo no nos conviene. Pero es Solo que queremos si ganamos. todo el mundo en la calle sabe que el independentismo no va a ganar. O sea, Home, Claro, y el perro también, eso en la calle, la Moncloa también però lo sabe. eixa és una raó per la qual el meu pla mestre que li he oferit al perro Sánchez en un vídeo... Gratis, Gratis, sí, gratis. És encara millor, perquè Junts pot dir que no al referèndum, no. I, com bé et dius tu, està guanyat per a l'Estat. Aleshores, el perro queda com un tio demòcrata que sent al poble, que, a més, fortifica les majories de govern. I damunt guanyarà el referèndum i podrà eixir per ahí dient jo he pacificat Catalunya definitivament. Cuando el yo creo que Junts... Tu no vols un referèndum? No, sí, pero quiero Ah, decir que creo que a ¿tú Junts le dirías da que no igual. al O sea, referéndum? que creo que esa estrategia no pacifica a Junts, que Junts están un poco en plan, nos da igual todo, Pues hemos mejor venido que no- aquí a que no- reventarlo que todo. hagan O sea, como que la siga- izquierda en el referéndum se reforma y que se abstenga. Y entonces sacamos un 70% a favor, un 20% a favor de la independencia y ya el Junts lo tienes muerto ya para 50 años directamente. Porque para un referéndum, pero por favor, si hay más independentistas en Murcia que en Cataluña, con Ya. Jo veig tan evident que la solució ha de ser aquesta que per això he fet el vídeo. Perquè com no entenc que ningú ho estiga parlant, dic, vas, anem a... A mi me Ja que la parecen gent no dos lleig, figures. i no lleig blogs ni tal, no, dic, a veure si en vídeo i posant memes y efectos, ¿no? Pero a ver, yo creo que te has precipitado un poco en el sentido de que el perro esto no lo tiene que hacer ahora. Él lo que hará es, las europeas, hará un discurso español, españolista, hemos salvado a España, unidad de la patria, tal. Se acercarán más al PP, supongo, de lo que parecía que se iba a acercar al PP antes de esas elecciones, que han sido un éxito indudable para el PSOE. Y al día siguiente, pues ya referéndum, ¿no? De esas Clar, elecciones. és de veres que això m'ho va dir una persona que va veure el vídeo, va dir, no, home, no, clar que ho farà, no patisques, però ho farà quan estiga contra les cordes. Quan siga l'últim minut i puga haver una repetició i a lo millor una enquesta diga que no li ha Pero anat si no molt habrá bé. repetición, no hace falta. RC al sí. final va a apoyar. No, jo sincerament crec que el debat intern a RC està sent molt Sí. més gran del que se pensaven tots al principi. De fet, Pero que Junqueras pero està puede tenint hacer molts otra cosa. problemes. Pero no per a- puede hacer otra cosa, RG. Es que tú no puedes vender que eres un independentismo transversal, que en realidad también tiene un discurso de izquierda y que sobre todo quiere crecer y solo puede crecer en la izquierda, digamos, de raigambre española, pero que no es insensible a los argumentos de los independentistas, y luego hacer eso. No. Porque después de someterte a Junts per Cat, que es un partido conservador, con el que ha sido hasta el final en todas las maneras posibles, que les han dejado tirados a ellos, a RC, y no al revés. No, no hacer lo mismo con la izquierda. Va ser RC qui es va tirar del govern, eh? En una jugada que li ha eixit molt malament també a Pere Aragonès. Bueno, lo han dejado, más bien los dejaron tirados y se piraron. No, bueno, se piraren perquè cada cosa que volia fer Junts, Pere Aragonès com a president la vetava. Clar, és que quan tu tens un govern de coalició, tu tens dues opcions, que és, diguem-ne, l'opció
Espanyita, que és qui mana en el govern de coalició, siga Ximo Puig o Pedro Sánchez, Hace lo fa que quiere. el que li dona la gana, i els partits Espanyita traguen en tot, els comuns, Pero es que pasa així, eso también compromís, cuando i está aleshores... No, Torre cuando estaba Puigdemont de presidente. no, però que vull I dir... RCS Però, se dejava hacer. però Junts Però, va fer un ja. plantejament de dir, no, jo estic en un govern de coalició per a fer coses, si no me'n vaig, que me pareix un Claro, es plantejament que yo creo que molt més el raonable. problema de Esquerra y el día después de las elecciones en TV3, bueno, en Cataluña Radio, sobre todo hablaban de que se ha visto como Pere Aragonés, no sé muy bien de qué corriente dentro de Esquerra es, pero se ha demostrado que las decisiones de campaña y la línea que llevaba en el gobierno no tiene nada que ver con quien estaba de presidencia y de orgánico en el partido. Entonces, yo creo que con los resultados electorales se han dado cuenta de que tenían como dos cabezas totalmente separadas actuando y que eso los ha alejado un montón. Quiero decir, la gente en Cataluña, a Esquerra, yo creo que ya no los ven de izquierda. O sea, la gente está súper desconectada de Esquerra porque no sabéis si son dependentistas de verdad, si son de izquierdas de verdad. O sea, es como que la gente ya no los ubica. Es que no son ninguna de las dos cosas, porque como tienen que estar, o sea, tienen aliados completamente diferentes, con hojas de ruta completamente diferentes. Pero para además, cada una las de esas actuaciones dos. que hacen tampoco son coherentes. O sea, ahora en las europeas tienen a un candidato que no tiene ningún tipo de sentido el discurso que tiene. Entonces, con los valores que llevan ellos. Entonces, al final, la gente está un poco de no entiende. Y al final lo que les ha pasado es lo que está diciendo Andrés, que ahora mismo se han dado cuenta que o se ordenan dentro o no van a poder tampoco ni negociar, ni pactar, ni nada. Y que bueno, que de todos modos el resultado es muy malo, pero también es verdad que Esquerra, cuando creció, fue efectivamente con la eclosión del independentismo, cuando ha sacado sus mejores resultados, porque inicialmente se veía como un independentismo como más puro, porque a ver, ahora Junts parece que son muy independentistas, pero eso es puro oportunismo. Cuando vieron que iban a perder el poder, pues se lanzaron al independentismo y les permitió mantener el poder unos cuantos años más, mientras que en el caso de Esquerra venía más antiguo el independentismo, era como más creíble, ¿no? O sea, que en realidad son ellos los que han sido más netamente independentistas. Pero claro, con unos resultados que les llevó, yo creo, hasta 33 diputados en su mejor momento, pero ahora han vuelto en realidad a donde estaban con Carlos Rovira, porque es que ellos han sacado resultados peores que esos 20 escaños. O sea, es un resultado muy malo en comparación con lo que pasó en el 21. Pero yo no diría que es un resultado que sea muy desajustado respecto del espacio electoral que han tenido tradicionalmente. Sí, però la Y qüestió... ensanchar ese espacio es muy difícil, Clar, porque però- si vas por un lado, pierdes por el otro. Clar, però la qüestió és que tu dius sempre això de que Esquerra està igual de malament decidisca una cosa o l'altra, i el que passa és que la història recent ha demostrat que quan Esquerra s'ha posat a roda de Junts en les qüestions independentistes, sent l'opció d'esquerres dins aquest independentisme No, també està la CUP, dominant, però bueno, sí. però vull dir, i jugant aquest paper, electoralment els ha anat molt bé. I els ha anat molt bé perquè el seu electorat, encara que això suposarà renúncies a certes polítiques d'esquerra, com no ens anem a enganyar, l'esquerra en l'actualitat a Espanya, polítiques d'esquerra no fa ni Podemos. En el fons és la típica cosa que dius, tampoc, bueno, no passa res, almenys estan fent independentisme, i en canvi, quan s'han posat a roda del PSC, que és el que han fet, o el PSOE, en els últims anys de legislatura i des que governen en solitari, l'hòstia ha sigut molt guapa. Aleshores, jo crec que això una organització política ho té en compte. Té en compte el feedback que li donen els militants, que és que estan molt cabrejats, i té en compte el feedback que li donen els votants, Yo que és... sinceramente creo que Esquerra, como todas las izquierdas de cualquier condición, crece con el PP. Y ya está. O sea, que ese análisis que haces tú tiene su lógica, pero me parece mucho más importante el efecto rechazo al PP de Madrid, a las políticas del gobierno español, cuando es el PP, y sobre todo cuando es un gobierno que no solo pacta contigo, sino que te quiere meter en la cárcel, y que eso genera ese voto de protesta. Y ese voto se nutre ahí de electorados que no son tu electorado. Pero cuando eso acaba, ese electorado vuelve al redil. Però és lo que ha passat. Però és que l'electorat dice que era Y aparte independentista... también la cuestión de gestión, que es una gestión lamentable de Esquerra en la Generalitat, porque parece que da igual lo que haga la Generalitat, pero llevamos 6 años de proceso que no ha tenido ningún resultado tangible en sus objetivos, y desde ese punto de vista de la gestión, a ver, yo no estoy ahí, no soy quien estoy en ese lugar catalán, pero a mí no me parece que sean unos resultados muy brillantes de gestión, en todas las cosas, porque este gobierno ridículo en minoría con 33 diputados que ha podido hacer, no ha hecho nada. Però aleshores continuar tractant de gestionar en un tripartit no sembla la mesura més intel·ligent. No, entonces no tendrás 33 diputados, tendrás más. No, però que el que te dic és que tu el que estàs dient és que tampoc no els ha anat bé gestionant, probablement els anirà millor si diuen, mira, ens han pegat una hòstia, ens anem a Sí, l'oposició... eso está claro, eso lo tienen claro. Pero lo que digo yo es que no votar no votar ahora mismo a un gobierno de izquierdas, cuando has estado apoyando a los gobiernos de Junts sin ningún problema durante años y años y años, yo creo que hará que se les cierre el electorado de izquierdas, el electorado de izquierdas que no es netamente independentista, pero el que estaban creciendo lentamente, que es una estrategia muy
inteligente por parte de Esquerra. Pero es que no estaba en Creixet. Es que no estaba en Creixet. Es que Bueno, eso de hasta ensamblar estas la elecciones base... sí, hasta las elecciones sí. Es que eso- El PSOE, ¿de dónde se ha sacado todos esos escaños? Los ha sacado de voto recuperado de Esquerra. No ha salido de la nada ese voto. No, yo creo que el PSOE... Y no me dejes de Ciudadanos, que se lo recuperaron ya en 2021. O sea, no, eso, jo crec que, Ciudadanos no queda nada ahí. Si analitzes els vots, el que veus és simplement que el votant tradicional del PSOE ha votat al PSOE i els votants indepes, vull dir, des de fa 5 o 6 anys, des de les eleccions de 2017 a les d'ara, estem parlant de que els independentistes han passat de tindre 2.100.000 vots a 1.200.000. Han perdut la meitat, 1 milió de votants. És a dir, estem parlant directament de gent que no va votar. Que és una cosa molt semblant al que va passar així amb el Botànic. És a dir, no va haver un trasbàs de votants del Botànic al PP. El que va haver és gent que va dir, De passa d'anar a derechas de votar. participación, sí. Y, o gente que no Clar. fue a votar de Ja està, izquierda. passa d'anar a votar perquè estàs Pero, al govern Andrés, i tú no ho has sabes, pero fet. las cosas nunca son solo así, o sea, nunca Sí, es pero una estoy cosa bien mayoritariamente. Yo es que tampoco estoy de acuerdo con eso. A ver, y aunque sean pocos, ese voto es muy importante, porque es el que te cambia la balanza. No, el que és important és activar a un electorat que has deixat d'activar. És que estem parlant d'1 milió de persones, és que estem parlant pràcticament del 50% de la gent que els votava fa 5 anys. És a dir, i aquest votant està desactivat. I està desactivat perquè està fart de veure que bàsicament està desactivat. Pero si, és que, si tu vull dir, teoría fuera cierta... Està desactivat pero si bàsicament tu perquè... teoría fuera cierta, Andrés, Junts habría sacado un excelente resultado. No, Ese perquè el resultado votant, es una mierda perquè el votant también. de Junts també està desactivat. És que la narrativa... Així hi ha una narrativa dominant a Espanya que tenen tant els indepes i els mitjans catalans com la gent del PSOE i els mitjans espanyols, perquè els convé a tots, que consisteix en dir una trola, però que és mentira, jo crec que tothom sap que és mentira, però la repeteixen perquè li convé a tots, que és dir, la estratègia de Pedro Sánchez de pacificació, d'amnistia i indultos ha provocat el fracàs del procés, que el procés estigui acabat i que els votants hagin donat l'esquena a l'independentisme. Això és mentira. Hombre, en parte es verdad. No, esa és la narrativa dominant, però és ¿Y mentira. por qué es mentira? No, ¿Por qué se basa en perquè ese mentira? el que ha acabat el procés, bueno, ara ho dius tu, però jo acabe el meu argument i Marta contra. El que ha acabat el procés, i s'ha de dir la veritat, perquè és una veritat desagradable, lletja, asquerosa. No li agrada La als cárcel, espanyols. la cárcel acaba el procés. Evidentment. Claro, no li és un agrada als factor. espanyols, No, claro. no li agrada als espanyols perquè és dir que has aconseguit això amb mitjans autoritaris, per no dir totalitaris, i no li agrada als catalans perquè reconeixen una derrota, però és la realitat. Bueno. El que ha acabat el procés és que Rajoy, amb el suport també del PSOE, va decidir anar amb tot, 155 d'una banda i presó d'una altra, per acabar amb el procés. I en el moment en què tu fas això i claves a la presó als líders independentistes, l'independentisme, els polítics independentistes han tingut només una prioritat i és humà i és comprensible i és legítim, que és tractar d'eixir de la presó, tractar de poder tornar a Espanya, etc. I no han fet res d'agenda independentista. Això és el que se carrega el procés. I Pedro Sánchez no ha tingut cap estratègia de pacificació. Pedro Sánchez només ha començat a desinflamar eixa política Porque necesitaba sus quan necessitava els vots i perquè ja estava aconseguit l'efecte. I aleshores el que estem veient ara simplement és la conseqüència d'això, però no estem parlant de... Bueno, pero Andrés, que Sí, diga Marta lo que quiere. Sí, no, yo iba a añadir que, o sea, yo creo que una parte es eso y otra parte también ha sido la gestión que han hecho los políticos independentistas, porque la gente en la calle de Cataluña, o sea, en Cataluña, en las calles, están muy enfadados, sobre todo, por ejemplo, mi generación. Una cosa que se repite mucho es, nos prometisteis cosas, nos dejasteis que nosotros pusiéramos el cuerpo y fuéramos a manifestaciones y a todo. Se prometieron cosas que no se han cumplido y por otra... A pesar de que hubo mucha gente que salió a la calle, que se implicó, que los intentó defender cuando todo esto, y otra parte. Y entonces se les promete una cosa que no se ha visto hacer nada más después de eso, y después que la gestión a nivel recursos autonómicos tampoco ha sido buena, porque la sanidad está como está, el problema que hubo en Renfe el otro día viene acumulado de otros problemas que han tenido. Entonces, claro, si a la gente le sumas que la gestión de su día a día no es buena y que les estás prometiendo cosas que sabes que no vas a poder cumplir porque te estás buscando salvar el culo, pues la gente está súper enfadada y súper... O sea, la gente está como, pues eso, todo el mundo sabía que el independentismo no iba a salir en las elecciones. Yo creo que, bueno, es una mezcla de lo que decís ambos, mi opinión. Yo creo que es cierto lo que dices antes, que evidentemente, vamos a ver, el independentismo hizo una patochada, que fue esa especie de declaración de independencia fake de 8 segundos, pero luego recibió el clásico, pues, Brigada Brunete como respuesta, ¿no? Pues una cosa absolutamente desmesurada y loca y sobre todo, pues eso, muy avasalladora de los derechos elementales de las personas. Y eso, desde luego, hizo que los políticos independentistas, pues, se plantearan muy mucho si seguir por ese camino. Pero ese escenario
no les quitaba votos a los políticos independentistas. Lo que les ha quitado votos es ver después como, por un lado, detrás de eso no había mucho, o sea, no había gestión, no había un plan, era una cosa pues más, pues otra jugada maestra más para seguir consiguiendo esos votantes. Y en segundo lugar, pues cuando hay un gobierno que no te genera esa reacción tan agresiva como generaba el gobierno del PP en Madrid, pues efectivamente el electorado se tranquiliza y digamos que no te apoya con la misma efervescencia que antes, que es algo que ha pasado en España siempre. Siempre que ha ganado la derecha española han crecido los nacionalismos y ha crecido el voto de protesta, porque la derecha española pues tiene sus propias tendencias y pulsiones. Entonces yo no creo que sea cierto decir que Pedro Sánchez ha desinflamado el solito todo, pero Pedro Sánchez se ha aprovechado, como siempre, como es un oportunista, de las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Pues vienes después, además no solo ahora. Desde el principio tiene sus votos, porque tú dices, solo hace lo de la amnistía y tal cuando tiene los votos los indepes, pero él tiene los votos los indepes para llegar al poder, para empezar. O sea, es que él llega al poder porque los indepes le votan, porque si no, no habría llegado nunca al poder en la moción de censura. Negociats per Pablo. Y él intenta constantemente volver a la derecha, pues lo que la pulsión del centro, pues pactar con Ciudadanos, o cuando pacta con la izquierda descubre que la izquierda española son unos panolis y entonces los engaña, les da el abrazo del oso, no les hace ni caso, y le va bien, pero el problema es que, claro, al haber renunciado a ese espacio de centro de Ciudadanos que ahora se lo ha acabado cargando pues por burro, ahora la derecha está más cohesionada, digamos, ¿no? Que ese es el problema que tiene. Pero en el caso de Cataluña, claro que lo ha ido haciendo conforme los ha ido necesitando, pero eso también ha tenido un efecto. Porque ya no hay la impresión de que el gobierno español del PSOE es la misma barbaridad que el gobierno español del PP, y que es algo contra lo que merece la pena independizarse en la misma medida. Sí, això te ho accepte. Vull dir, que m'estàs dient que fins i tot en la situació que hem descrit entre Marta i jo, el votant indepe s'hauria activat més si Espanya estiguera governant Feijóo amb Vox? Probablement sí, evidentment sí, però no és l'element essencial. Vull dir, l'element essencial del fracàs electoral d'Esquerra és eixe cansament del que parla Marta, que jo crec que la clau del cansament és simplement veus uns polítics que no estan gestionant perquè no estan complint amb aquestes coses que prometeren, la major part de les quals estaven relacionades amb la independència o amb tindre uns recursos i una capacitat de decisió i de gestió que te la donava bé la independència, bé haver aconseguit el traspassament de veritat de les rodalies del govern. Vale, un finançament que te permet... alguna cosa, però clar, tu veus que están només dedicats a salvarse pero, y Andrés, que no pueden gestionar res. Han conseguido una mesa de diálogo Generalitat-Gobierno que a estas alturas habrá arrojado ya resultados tangibles, porque llevamos 4 años de mesa, clar, 4 años. I per una raó que sorprenent, això suposa no 1 milió de vots vells, de 2 milions a 1 milió. No? Aleshores, jo crec que és això, i crec que tens raó tu, en que no és automàtic. Vull dir, clar que no és automàtic. En les primeres eleccions, amb els polítics catalans a la presó, la base independentista no estava farta, estava indignada. Jo crec, Andrés, que I després és de veres que la desinflamació, això que dius tu, té un efecte. Però, sincerament, si jo fora Esquerra, el que tu has de pensar és, en tot este cúmul de circumstàncies, quin és l'efecte més important i menys important. I, sincerament, crec que els d'Esquerra comencen a ser conscients que continuar posant-se a cua de Pedro Sánchez no és la millor opció. És la sensació que jo tinc. I jo crec que és l'única dificultat Pero afegida... que pueden hacer, Andrés, provocar una repetición electoral para bajar aún más, que es lo que probablemente És que pasa. probablement no baixarien més. Bueno, eso no lo sabemos. Nadie lo sabe. Pero la sensación es que sí. Es que han baixado ya Pero es molt. que también depende, porque si ahora Pere Aragonés se ha ido, ahora, o sea, quiero decir, también ahora mismo tampoco sabemos quién se presentaría. No, ¿sabes? Quiero decir, es muy difícil y no sabríamos la... O sea, jo crec que front la percepció que la gent té de les repeticions electorals, com que canvien molt el vot de la gent, jo crec que les repeticions... No, mucho no, pero canvien molt poquet. Pero sí que erosionan al que perciben como el que ha sido responsable de esa repetición. Però en un context com el que tenim a Catalunya, en general, i tenint en compte que la majoria del tripartit està agafada... Con pinzas. No es molt segur pero no vas a conseguir una mayoría indepe PSC porque la distancia es demasiado grande. O sea, lo que no vas a conseguir es que sumen los indepes 68 otra vez. Però pots aconseguir una situació en la que el PSC se veja forçat a donar una abstenció als indepes. Això sí que ho pots no lo va a aconseguir. hacer en la vida, porque lo vas a hacer. No, per aconseguir... A los indepes que se han negado a darte una excepción a ti para que puedas gobernar, no lo van a hacer en la vida. Es que poco conoces al PSC y al PSOE, No, Andrés, por favor. Que parece que estamos en primero de PSOE. Ni de coña van a hacer eso, en ningún caso. És que jo crec que hi ha dos diferències que no contem en la política espanyita que he descrit abans, de se posa el perro o el PSOE o Ximo Puig així i a dir-li que sí i a fer-li la ona i tal. I les dues diferències són que Junts i Puigdemont sí que han demostrat una certa capacitat d'oposar-se i de plantar peus en paret de vegades i que els indepes no tenen res a perdre. I en canvi el PSOE en Madrid té molt a perdre, que és el govern d'Espanya, perquè tots sabem que si hi ha eleccions demà no serà com en juliol passat. No, claro. Tots sabem que a dia d'avui estem en uns números de Feijóo
que li donen. Sí, però ja, És la bueno, ja diferència. lo parecía No, l'any passat jo crec que No, va ser- l'any va passat ser un lo efecte- parecía també. Ho semblava, Lo però parecía va ser un efecte derivat de les autonòmiques que van ser molt bones per al PP quan ningú no s'ho pensava, que anaren a ser tan bones, i això és, aquest efecte de continuïtat ja se pensava que anava a ser suficient, encara que no fora tal, però ara estem en una tessitura que, sincerament, jo sí que crec que ahí tenen una capacitat de negociació. Però és que los indepes no tienen a te perder, dic- Andrés, que també te és muy dic, discutible. Pedro Sánchez, al meu parer, té un arma per a resoldre-ho. Pero es que, Andrés, Que vamos ya a- sí, explica, sí, pero es que tú ignoras cosas pero que son sense ese elementales, arma- que tú has empezado hablando de que los indepes cuando se ven en la cárcel y tal, entonces digamos que se bajan del burro porque ven que el burro es muy burro, ¿no? El burro de la derecha española, pero es que eso volverá. ¿Qué te crees? ¿Que una derecha del PP y Vox que gane no va a hacer más o menos lo mismo? Ah, no, és que no estem parlant, crec jo, d'unes eleccions generals en què la majoria siga PP Vox. ¿Tú crees que va a ser PP, PNV, Junts? Pero es que A día d'avui eso es un és més delirio, Andrés. fàcil- Que és no, més Andrés, fàcil que eixa que eso l'altra. es un delirio. Sí, ¿por eso qué? es un delirio. Primero porque no sumarán. Y en segundo lugar porque si sumaran Junts no se puede permitir hacer algo así. No, depende y el del que PP li doni el tampoco. PP, del Y el PM. PP tampoco se lo puede permitir. Con el PNV sí, pero con Junts no. Pero de todas maneras, no sumarán. Que es mucho más sencillo responderte con eso. Porque tendrán 14 diputados y el PP no va a sacar 161 diputados. No estamos ahí. No estem en 160 No. diputats del PP? No, Jo crec que sí. Eh? no. No? Bueno, No, no ho lo sé. sé. No ho sabem, no ho sabem. La qüestió és, per evitar tot això, que el perro faci el referèndum i ja està. O que RC se abstenga en segunda con una puta a favor del PP, ya está, todo transversal. No sé què Bueno, guanyem amb això. tenemos- Una pregunta sobre això, que no hem parlat d'ells. Del resultat de sumar a Catalunya, què pensen, Marta? De sumar? Y ellos estaban contentos. Y yo, bueno, vale. Pero un poco, no sé, es que al final yo creo que por lo menos los ambientes en los que me he movido yo, la gente estaba como muy con el tema independentista. Entonces, pues sí, pues es como, vale, bien, están ahí, pero No molestan, se irán ¿Sabes? con el perro. De totes maneres, indepes que voten sumar ja no en quedarà cap, no? Jo crec que ara ja... Perquè va haver un temps en què Podemos indepes que están enfadados con el rollo del proceso y que aún así sí que han comprado discursos como cambio climático, como no sé qué, yo creo que sí. De hecho, yo conozco gente que estaba entre la CUP y Comuns. Sí, encara Sí. hi ha gent que està... Pero es que Es que para no mí todo el ahora... mundo tiene la independencia como el criterio máximo de su Claro, voto. es un como, criterio de más. hecho allí, sobre todo la gente de mi edad que se han criado con eso, es como una cosa que tienen, pero además tienen sus, pues feminismo, pues cambio climático, políticas sociales, entonces es como que, pero bueno, que yo creo que después de los resultados, la gente, bueno, para mí es como, es un anexo del PSOE, quiero decir, Claro, ¿sabes? Entonces, Es que- pues vale. Entonces, finalmente estás completamente decepcionada con Sumar, Marta. Sí, O encara sí. poden passar més coses que te facin No. decebre't més Por ejemplo, ¿qué te parece esa medida brillante que han propuesto desde la parte del gobierno de Sumar de dar 200 euros por niño? Yo estoy Con independencia de la renta, ¿qué te muy parece? triste. Yo estoy muy triste porque, o sea, no puede ser que estemos todo el rato hablando de que la juventud cada vez es más pobre, de que el problema de la vivienda es en parte problema de que los jóvenes ni pueden endeudarse con una hipoteca ni pueden tener alquiler propio, y ahora se decía dar dinero a gente que tiene hijos que no van a ser los jóvenes. Entonces, Bueno, pero a ver, no estoy de vamos a ver, acuerdo. más jóvenes que mis hijos, que son súper jóvenes, a ellos les quieren dar dinero, que es muy joven. Qui va pensar en els Pero xiquets? ¿quién se va a llevar ese dinero? ¿Los jóvenes o sus progenitores? Yo Però tu lo- no penses a que ver, persones jo com ese Guillermo i dinero- jo claro. estem en una generació i en una edat molt complicada, perquè és una edat molt complicada, perquè comences a tindre problemes de salut, comences Eso a es veure verdad. que la vida no La era com menopausia. pensaves, ves la, exactament, Mira, ves, una idea, ves la una il·lusió. idea. O sea, tu saps 400 euros al mes o 600 euros al mes, com de bé que venen, no? Per a, no sé, comprarte una pala de pàdel. Claro. ¿Eh? No, No pero va. yo voy más allá. Un Yo- iPad para que tu hijo no te moleste. Yo voy más allá, Andrés, con el pastizal que nos paga Plaza Podcast por la paella rusa semanal. Juntamos 3 o 4 semanas, compramos la entrada de un piso grande en el Estarreo de Valencia, hacemos un Airbnb y con tus 400, porque antes eran 2 hijos, más 1400, que Marta y gente Vaya. como Marta generosamente nos paga, podemos montar un Airbnb para jóvenes, para que jóvenes vayan a vivir ahí, tengan la oportunidad de vivir en el Airbnb a 500 euros la habitación. ¿Qué te parece? Exactament. Estoy muy triste. Además, es que es una cosa que yo no 600 euros entiendo. l'habitació gràcies a la subvenció Hombre, indirecta claro, que estem que si no rebent. seria Home, 700 euros, exactament. hombre, por O sea, favor. que indirectament us beneficia, perquè Claro. baixaran els preus de les habitacions. Ja, I, ja. I una persona que no té fills no necessita més que una habitació ahí, Claro, para o vivir. mitja. O Perquè, media Claro. habitación. una habitació Una amb dos litera- fills- ¿Para qué vamos la a de arriba tener o la de una abajo? cocina propia, un baño? ¿Para qué vamos a tener nada de eso? No. Además, yo estoy muy triste porque es otra vez, pues, sumar
siendo, o sea, vamos a ver, si al PSOE no le salió bien lo del café para todos, ¿por qué lo hace Sumar? Que quiere ponerse como si estuviera a la izquierda del PSOE. Es que no tienen... ¿Sabes, Marta? Yo creo que voy a empezar yo voy a proponer, ¿no? Porque yo aquí estoy de suplente, pero voy a proponer que empecemos a hacer lo que hacían de la Morena y José María García en los años 90, cuando se odiaban los programas deportivos, que cada uno se ponía cintas del otro en otros programas. Recuperar cintas vuestras de hace un año, pues Sumar, yo creo que esta es muy guay, Yolanda Díaz, no sé qué, pues, y entonces lo ponemos ahí, ¡pam! Yo solo estaba ilusionada con Yolanda Díaz, pero La gran esperanza, ¿no? Yo creo que Yolanda es diferente, tal, nada que ver con el perro, tal. Mira. Es verdad. No. Es verdad, porque el estoy perro no se contenta atrevería de mantener mi inocencia. Sí. Aleshores, ¿no estás a favor de la mesura? A ver, ¿No te yo agrada? soy un poco escéptica porque sí que he visto a Lurtasun haciendo un hilo de Twitter, Y te ha convencido, te ha comunicación convencido. habitual de Sumar, por cierto, intentando explicarlo, y he dicho, bueno, entiendo tus argumentos y tus comparaciones, pero yo no lo entiendo. O sea, o necesito más contexto o a lo mejor es que me tengo que cambiar de ideología, pero yo no lo estoy entendiendo. Em sembla bé i adequat que la massa de votants de Sumar no sigueu crítics a la mesura, perquè a mi els 400 euros m'apanyen. Yo no los veo mal. M'apanyen, no? Vull dir, A ver, me parecería mejor que fueran 400 por niño, la verdad, Sí. porque hay que ver lo que comen, pero, Sí. pero bueno. clar, no? I sobretot... Para perquè- pagarle el colegio privado, por ejemplo. Bueno, No, no, en mi però- caso no, pero bueno, pero otras cosas que se pueden ahí. Pero puede ser la Claro, cuota claro. de un colegio privado, Exacto, 200 exacto. euros. No, i sobretot que, ja que parles d'escoles, me sembla molt bé i molt positiu que per fi l'esquerra aquesta moderneta, que van de persones que saben de ciència política, de polítiques públiques, de dades i tal, de Sumar, que és tot aquest perfil, se n'adonen de que és molt important que les polítiques públiques progressistes siguin universals i no estiguen ahí pensant en la renda i tal, no sé què, perquè el que crea comunitat i sentit de pertanyença és que unes coses siguin per a tots, i això a més fa que siga molt més senzill de gestionar-les. O sigui, que en aquest sentit, mis dieces. La xicoteta Vamos ahora a qüestió la segunda addicional és imbècils, això no es fa amb pagues i els diners, llevat que puguis un model de renda bàsica per a tots i tal, no sé què, tal, no sé què. Imbècils! Això es fa amb serveis públics. És a dir, si tu el que vols és que els xiquets puguen tindre millors condicions, el que has de fer és dedicar aquests 20.000 milions d'euros que dedicaries a misses pagues, perquè són 20.000 milions d'euros a l'any, és una barbaritat. Muchísimo Mucho dinero. dinero. A fer escoletes públiques y no que ya Y mejorar los recursos de los colegios, que están todos fatal. A que la gent quan va a una escola pública tinga el material escolar i els llibres de baes en totes les comunitats autònomes. A fer que guarderies hi haja- públiques, sí, sí. Però això, escoletes. Sí, A sí, que sí. hi hagi parcs infantils per a que la gent tinga Sí. condicions d'esbarjo de qualitat amb els xiquets. A que hi hagi poliesportius i piscines públiques per a que els xiquets puguen aprendre a nadar en una piscina pública del barri i gratis i no hagin de pagar la quota. Totes aquestes coses, no, són el que tu pots fer universal. No faces els 200 euros per Pero es que xiquet eso además es lo universals. mismo que el cheque escolar que hacen los republicanos Ah. en Estados Unidos, lo mismo. Ya. Un cheque escolar y tú con eso te damos Bueno, el dinero para que te lo quedes o los lleves a una privada. M'ha agradat ¿no? Es un poco el teu optimisme del que fan els republicans als Estats Units i el que fa l'Ajuntament de València. Bueno, sí, sí, També sí, claro, por supuesto. Governat per Vox i Evidentemente. el PP. Però bueno, en això, Vox i PP, com en tantes altres coses, No, no, son iguals. coherentes, ¿no? Y son coherentes, es lo que ellos venden. Lo Claro. raro es que lo vendan desde el otro lado. Clar, és que el surrealisme que és... Clar, jo no sé si molt de votant de Sumar, generacionalment més jove, no se'n recorda de que en els anys 80 i 90 la dreta espanyola tenia aquesta obsessió. Te lo digo yo, no se acuerda, no lo sabe. Aleshores, diu, el rollo de Urtasun i esta gentola i de Pero no- ACA, anem a Pero recuperar... no se el que acuerdan, Andrés, demanaven. porque fue la izquierda la que montó la genial idea de la escuela concertada. Entonces, claro, dice, bueno, si es el PSOE que te monta la concertada, pues tampoco te vamos a quejar mucho, ¿no? Desde la izquierda. Es que es eso, Sí. es que Y además, precisamente una como cosa que concertada estaba- i després el xec per anar a la concertada te'l donen des de Sumar. No? Yo una cosa que estaba pensando hoy es que ante el degoteo de medidas sin sentido que vamos comentando en la paella rusa de Sumar, me da la sensación que entre por lo menos el electorado joven, Sumar no va a bajar, porque no porque no seamos críticos, sino porque la gente no se informa de estas cosas. O sea, la gente es como que sigue... es lo que hay, ¿no? Sí, es como Sumar o es la etiqueta de lo más izquierda que puedes votar o te has identificado con alguien. Y entonces a partir de ahí es como voto esto y me lo quito de encima. Entonces, no ¿sabes? Creo que las medidas que vamos comentando a modo de mofa a lo largo de estos meses, creo que no, o sea, no sé, tengo llegan. la sensación de que Afortunadamente. no van a tener ese efecto en Sumar, ¿sabes? No sé por qué, o sea, lo estaba pensando hoy, no sé. Home, Vamos. jo crec que per als joves 200 euros per a persones com Guillermo o com jo
per xiquet, crec que és la típica cosa que sí que arriba. I que No sé, yo es que no he visto mucha gente joven comentando esa medida, por ejemplo. Ha Però sido perquè como... encara no s'està pagant. Però el dia que això se comenci a pagar i tu Puede estigues ser. pagant els 400 euros per una habitació de merda perquè no tens accés al crèdit, perquè estan els lloguers disparats, has de compartir pis, etcètera, ja veurem. No? Ya, sí. Ja veurem, perquè... Bueno, pero eso Compromís lo impedirá. Compromís por sus 2 votos impedirá que esa medida se apruebe. Vamos a cambiar ya, pero vamos a cambiar de tema de votación en ese sentido. También la semana pasada pues disfrutamos del Festival de Eurovisión. ¿Y cómo explicáis los votos a Israel en el televoto? Pues que se organizó toda la derecha para votar. Yo vi, Pilar Rahola, vi tuits diciendo que había votado. La directora de OK Diario, puede ser. Madre Una mía. chica que era directora de OK Compromiso, Diario qué también. compromiso. Poniendo, claro, a mí empezó a salir todo el mundo diciendo, estoy votando, me he dejado 20 euros votando a Israel. Y yo, 20 bueno. euros costava votar? Creo que el máximo de votos sí eran 20. Ostres, és que 20 veus, euros. Claro, les ens falta fem el la chequera, cheque. claro. Ens fem el És cheque que, ese de 200 ¿sabes? euros. Però una Entonces- pregunta, jo tinc una pregunta molt important. I és, Marta, perquè jo vaig fer boicot al festival. El meu tradicional boicot al Festival d'Eurovisió. Tu vas fer boicot? Yo hice boicot, pero quería verlo, pero estaba trabajando. Entonces, hiciste boicot, finalmente. Sí, o sea, no lo vi, Involuntario, pero yo estuve siguiéndolo. Yo es que, bueno, el sábado, bueno, es que no sé si a vosotros os llegó, pero empezó a liarse muchísimo porque antes del programa, ¿no? De la final, empezaron a pasar un montón de cosas entre Echaron las al holandés, delegaciones, luego, claro. denunciaron que Israel había acosado a no sé quién, ¿no? Sí, o sea, los periodistas israelíes allí se dedicaban a, cada vez que alguien tenía una bandera de Palestina o gritaba Palestina libre, se dedicaban a acercarse en masa a esa persona, a hacerle fotos y a publicarlas en sus redes. Entonces, porque un periodista español lo denunció también. Entonces, claro, en ese contexto de israelíes persiguiéndote para hacerse fotos, se ve que el concursante de Holanda, de Países Bajos, reaccionó muy mal porque él había pedido que no lo grabaran después del tal y lo descalificaron, que es una cosa que no había pasado. Quiero decir, es que fue muy fuerte. Espera, jo és que com estava fent boicot, jo vaig rebre un missatge en concret de Marta Meneu dient s'està liant. Ya, y nadie me contestó y dije, bueno, Pero este yo no es es que mi estaba- espacio, me voy a comentarlo a otro sitio. No recibiste mucha respuesta, no dijiste nada. Però jo és no que hay mucho estava, feedback. jo és que estava fent boicot i vaig veure el tema en xarxes també i tal, però no hi havia massa en la gent que seguia jo, que estava tothom fent boicot a Eurovisió, perquè és gent que creu en la democràcia i en els drets humans. No, bàsicament sí que vaig veure un parell de notícies sobre el tema este del representant dels Països Baixos, però la notícia la donaven com si fuera que el tío había acechado sexualmente Ya, a una es que yo estoy treballadora muy del triste festival. porque es que, o sea, la prensa, yo una cosa que no entiendo, la prensa se queja mucho de que los periodistas israelíes los estaban también acosando a ellos y luego todas las noticias que yo he visto sobre el tema son hablando de eso, de incidente con una mujer y es como... ¿Cómo se te ocurre destacar incidente con una mujer cuando la gente va a pensar que literalmente la ha agredido sexualmente? Exactament, és el que pensi Cuando jo. no tiene nada que Perquè ver. si no, no te sentí desqualificar. O sea, simplemente es que es va a enfrontar a una periodista israelí Mira, que le estaba hicieron, tractant de fer Andrés, fotos. le hicieron un caso de lofer al concursante, porque es verdad, o sea, el concursante este ya se había tenido un enfrentamiento con la participante de Israel en una rueda de prensa porque le contestó mal y estaba como muy viva Palestina Exaltado. libre, sí. Ah. Y se montó la gente está diciendo que se montó el caso de que él pidió que no lo grabaran cuando acababa la actuación porque estaba en el backstage, se acercaron a grabarlo, él pidió que no varias veces y lo que dice la delegación holandesa es que él hizo un gesto como amenazante, pero ni llegó a tocar la cámara ni nada de nadie. Però eren uns periodistes Era israelí, gente, dicen o que es gente o de la organización. Yo entiendo que había como un grupillo de gente grabando detrás. Ajá. Entonces, de lo que se habla es que le han montado un caso porque ahora se está hablando de que lo está investigando hasta la policía. Sí. ¿Sabes? Si eres loafer, sí. però i si enteixa la situació, com és possible que els eurofans, que se suposa que són un col·lectiu molt actiu, molt implicat amb certes causes, que si trans, que si queer, que si patapí, que si... No, Porque igual Pilar Rahola no es los eurofans i sobretot tradicionales. No, però dic, els eurofans tradicionals, com és possible que no isquen a defensar? Es que sí que salieron, de hecho, ahí, o sea, es que es eso, se habla mucho de que parece que en Eurovisión nadie ha hecho nada, pero realmente para mí no ha sido problema ni de los fans ni de los artistas, ha sido problema de las delegaciones y de las televisiones públicas, porque la televisión belga, cuando salía la actuación de Israel, la cortaba, no la emitía. En televisión española, por ejemplo, no se ha decidido hacer nada. Cuando pasó todo esto, la televisión irlandesa también puso una denuncia. Y, o sea, quiero decir, al final todo Bueno, y es sobre cuestión todo de las y delegaciones. sobre todo por aceptar que, o sea, dices, Rusia invade Ucrania y echamos a Claro, Rusia a un claro. festival de música, que dices, bueno, no sé, ¿no? Es igual que echarlo las competiciones deportivas. Es discutible, pero claro, 2 años después, Israel bombardea Gaza, tal.
Y no, ahí no hay que hacer nada. Pero No ya sé, me había parece un gente, poco marciano. pero es que además, o sea, para mí el problema es quién está dirigiendo eso y quién dirige las televisiones públicas, porque al final o sea, todos los artistas se quejaron, se prohibieron todas las banderas de Palestina. Se prohibieron también las banderas LGTBI de Europa, que es una cosa que yo no entiendo. La bandera d'Europa també? Sí, de hecho está hay gente que se prohibida, está prohibida. quejando. Però per què la bandera d'Europa? No lo permitieron. Y de hecho, cuando la cogían, las tiraban a la basura. O sea, ¿sabes? Entonces, de gran valor simbólico. para He de mí el dir que- problema es de las televisiones, porque todo eso al final se mueve entre las televisiones públicas. Si a Rusia no se le permite participar, no es porque haya invadido Ucrania, sino porque su televisión pública no cumple las normas. O sea, Bueno, les echaron y dijeron... pero bueno, la excusa es esa, quiero decir que si al final todo consiste en las televisiones públicas de cada estado, yo creo que a quien se le debería exigir hacer boicot y tal y tal y tal es a los gobiernos y a las televisiones públicas, no a los artistas y a la gente que está allí y No, hay un factor que intenta colar banderas jo no como dic puede, fer, ¿sabes? Jo no dic fer boicot, però jo dic que el que has de fer és, els eurofans no és fer boicot, però poden, per exemple, no votar determinades No, coses, pero el organitzar-se, problema... abuchear... No, pero Sí, yo se ahí- abucheó un Andrés, montón, pero- se pero- abucheó y los tú silenciaron. Se abucheó muchísimo y tú lo puedes tenían cuidar- que silenciar, pero tú sobre puedes todo lo del cuidar voto, la ¿no? sala. Le di una explicación, no me acuerdo Pero- dónde, pero una buena explicación de por qué era muy difícil boicotear el voto a Israel, porque claro, si tú no quieres votar a Israel, ¿qué haces? No puedes votar un voto negativo a Israel. No, però puedes votar, puedes seleccionar a un candidat que siga el Pero eso candidat... requiere mucha organización. Bueno, però... No la No, hubo, al no hubo esa final, y organización. además, Ejemplo. y el problema principal de Eurovisión es que el máximo patrocinador del festival es israelí. Entonces, o sea, partiendo de ahí, ¿sabes? Es muy difícil, pues, por ejemplo, la delegación española, pues, es verdad que los jurados profesionales intentaron compensar el voto popular. De hecho, lo hicieron para regular y para que no ganase Israel, porque si no Israel ganaba. ¿Sabes? Entonces, pues es que creo que es una cosa muy complicada, que hay muchos como cosas, ¿no? De delegaciones, de muchas normas que la gente no acaba de entender porque son normativas de la televisión pública. Entonces, pero es muy complicado y yo lo que sí que creo es que hacer boicot o no ir o tal es al final cederle el espacio a Israel para que se lave la cara diciendo mira qué guay somos, tenemos una propuesta musical súper guay, somos súper LGTBI cuando no es verdad. O sea, irse del festival es darle el espacio a Israel para que pueda expandir su mensaje en Europa, ¿sabes? Entonces, Bueno, si te'n vas, en realitat se queda soles, y el festival de Pero Es que no se queda- van a ir el problema es que no se van a queda ir solo. todos, salen 4 y los otros Claro. se van a quedar y al final pues sale. Sí, però per exemple, no sé, jo, per donar idees... Pero además es que lo dices como si hubiera países, como si todos los países de la Unión Europea tuvieran claro sus prioridades ahí. No, Hay sí, países no, que han no, votado sí en está claro. contra de que Sí, Palestina, que sí, países que sí, de la sí. Unión Europea que han votado en contra de que Palestina sea miembro de pleno derecho de la ONU, cosas tan elementales como y esa. porque había mucha gente que se sorprendía a nivel político, ostras, ¿cómo puede ser que España, que es en Europa, es uno de los estados que más está intentando, ¿no? Con Irlanda, con tal, ¿cómo puede ser que Radio Televisión Española no haga nada y no diga nada? Porque sí que es muy coherente la posición que tiene Irlanda en Europa respecto a Palestina y lo que hizo la televisión pública irlandesa. Y en España no pasaba. Y yo pensé, claro, Ay, es porque que no conocen al perro, que es todo postureo. al perro, y yo también Ya pensé, está. pero si en Radio Televisión Española quien tiene mayoría son los conservadores, ¿sabes? Tampoco nos vamos a mover mucho de ahí. ¿Y por qué yo, De totes maneres, en Irlanda no crec que ho fera per decisió la televisió pública, no? Sinó que seria, a lo millor, un boicot dels treballadors, perquè, No, perquè tu si tens sus compromisos que estàs dient de la UER per a organitzar el festival, probablement... Pero si eres sensible también a tu población y al sentir de tu Claro, pues si igual tienes eso a hay la, maneras de la hacerlo. cantante se quejó mucho de que a ella también la estaban acosando. Y la televisión irlandesa fue la primera que se fue a la EBU y puso una denuncia en plan, oye, aquí Israel nos está acosando a todos y no estáis haciendo nada. Y fue la televisión irlandesa. Entonces, que me hace mucha gracia que la gente es como, ay, España, qué decepción, no sé qué. Y es como, a ver, es que en televisión española quien manda no es el PSOE, precisamente, ¿sabes? Però m'encanta d'Israel que són uns bullies professionals. És a dir, No, tiene mucho mérito. per això- Estás en minoría y vas a ir chuleando Es muy a todos los fuerte. demás. Sí, no sí, només entres en el festival i aconseguissis quedar-te en el festival ahí passat de tot després del precedent rus que dius tu, sinó que damunt vas de xulo. O sea, que Denunciando, empujando, haciendo fotitos. Tal, sí, sí, sí. Me resulta absolutament magistral. I envien a una tia allí... Que es rusa, es medio rusa además. No, però que envien a una tia que directament fa una cançó contra els palestins i... Sí, sí, que i o de sea, le tuvieron que reivindicació. pedir que cambiara la... O sea, quiero O sea, decir, vull dir que- yo no entiendo sí, cómo sí. Israel No, ha llegado al final. van a tope, y claro, y así les va, de Que- bien. Sí, sí. que a mi només m'impressiona més, no, el que els ucranians també van a tope, però clar, ahí van perquè Home, saben si tenen la que estan ola- jugant la ola a favor, de claro. corrent. Però enviar a una cantant que se diu Heil Hitler me sembla absolutament magistral i que tots els mitjans se l'hagin tragat, o sea, me pareix magistral. O sea, No creo que ese efecto esté muy buscado, Andrés, el de Heil Hitler por parte de Israel. no era Heil Hitler, no? Me la vaig a donar una fake news, era Heil Alemanys. Bueno. Que me pareix, o sea, una cosa que dius, ostres, com t'atrevixes, no?
Heil. Pero porque, Heil, yo o te sea, digo por qué, porque saben que el patrocinador es israelí, entonces saben que van a hacer lo que les dé la gana. Y Que no porque les van Israel va a decir- tope a todas partes siempre. Siempre van así. Bueno, nos quedan unos minutos y me los voy a quedar yo, si nos importa, porque tenía poco que decir de ese tema, porque yo también hice boicot. Molt bé, Guillermo y yo. A tope con el boicot. Yo solo voy a añadir que para mí es importante porque se paga con mi dinero. Entonces, todo lo que se pague con mi dinero a mí me interesa. Como los 200 euros nuestros, también te importa. También me interesa, sí, me interesará cuando cobréis Pediré tu 200 opinión euros. para ver en qué gastar. Vale. Pediré tu opinión. Bueno, nos queda nuestra recomendación cultural de hoy, que me corresponde a mí, y vamos a hacer un libro, como normalmente hacemos, en este caso de José Álvarez Junco, ¿qué hacer con un pasado sucio? ¿Qué hacer con un pasado sucio? Es que estaba pensando en Juan Carlos I, no, ¿qué hacer con un pasado sucio? De José Álvarez Junco, que es es un académico español, que yo precisamente lo conozco gracias a Andrés, que me regaló un libro hace unos cuantos años, que era Mater Dolorosa, que explicaba un poco la formación del sentimiento nacional español en el siglo XIX, ¿no? Pues donde se forma realmente esta noción del Estado moderno y del nacionalismo. Y cómo ese sentimiento nacional en realidad no se acaba de construir precisamente porque el Estado español en el XIX es extraordinariamente débil, no consigue influir ni a través de la escuela ni a través de otras instituciones en la población lo suficiente, y eso explica la emergencia de algunos nacionalismos periféricos que se acaban oponiendo al español porque el español inexplicablemente no le satisface, ¿no? Y entonces este libro que ha hecho Álvarez Junco en esta ocasión es un ensayo más breve que el de Mater Dolorosa, pero que lo que se pregunta es lo que dice el título, es somos un país, España, que tenemos un pasado sucio, el de la guerra civil, el del franquismo, el de la decadencia anterior, Cuba. Es decir, que digamos que la historia de España, a partir de cierto momento, es una historia de sinsabores, ¿no? Digamos, y sobre todo es una historia difícil de asimilar. Claro, y también lo dice, difícil de asimilar porque se llega a la democracia desde el franquismo, pero no contra el franquismo. Porque lo que hay una amnistía, que los principales beneficiarios, evidentemente, son los que estuvieron en el régimen anterior durante el franquismo, pues como torturadores, como jerarcas, como ladrones que se dedicaban a expropiar tierras y que se las han quedado, o sea, que se han quedado completamente impunes en todos los casos, ¿no? Y luego, claro, ¿qué hacer cuando ese pasado sucio, pues más concretamente desde la guerra civil, pues sigue presente? ¿Qué hacer con las políticas de memoria? ¿Qué hacer con la necesidad de recuperar los cadáveres de las personas que fueron asesinadas en la guerra civil, que fundamentalmente son los republicanos, porque los otros ya se encargaron de sacarlos en su momento? Bueno, todas estas cuestiones. Entonces, él hace un recorrido por toda la historia de España basada en cuál es la identidad española y la base de esa identidad, que está bastante entretenido. O sea, digamos que primero es una identidad que siempre, hablando de una identidad que se forja fundamentalmente a partir del siglo XIX, por supuesto, no antes. Claro, ¿qué pasa al principio del siglo XIX? La guerra de independencia, ¿no? Que es el momento fundacional del Estado y de la nación española, que es una guerra contra un invasor extranjero, que el mito lo que dice es que los españoles se lanzan en armas espontáneamente y a través de la afinidad del español con el terreno y con la guerra de guerrillas logran acabar con los franceses. Que eso es parte de la verdad, pero claro, ignora esa parte de la verdad el apoyo británico, ignora el hecho de que Napoleón a partir de 1811 saca casi todas sus tropas de España para irse a Rusia, y que eso facilitó mucho la tarea. Y sobre todo ignora que España como país solo ganó una batalla a Napoleón, que fue la de Bailén en 1808. Pero bueno, ese mito fundacional tiene éxito, pervive. Y pervive incluso cuando se forja la Constitución de 1812 en Cádiz y a lo largo del siglo XIX, tanto los conservadores como los liberales, las dos facciones que se reparten el poder en España en ese siglo, parten de una visión de España como un país de gente luchadora y que están siempre unidos frente a un invasor extranjero, que es los franceses en 1808, pero primero los romanos en el año 200 a.C., y entonces el mito de Viriato, el mito de Numancia también tiene mucha importancia, que son los árabes cuando llega la Reconquista a partir de 711, inexplicablemente los visigodos, ¿no? Los visigodos son buenos, o sea, la única invasión que les parece bien, nadie sabe muy bien por qué, son los visigodos, que los asumen como, más o menos porque el argumento es que como son muy viriles, porque son germánicos, se hicieron a la naturaleza recia española, entonces bien, es una invasión que nos gusta. Pero esa lógica, claro, de unidos frente al invasor extranjero, acaba haciéndose añicos, al menos ante parte de la opinión pública, por un lado, ante la percepción de que eso no forjaba suficientemente España unida no solo al extranjero, sino frente a las facciones que dentro de España eran contrarias a determinada visión de España, pues por ejemplo frente a los republicanos, frente a los nacionalismos periféricos, y luego por el desastre de Cuba del 98, que es una derrota pues humillante, ¿no? Tal y como lo ven sobre todo las élites españolas, y que genera ese proceso de reflexión, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, lo que ocurre es que, por un lado,
digamos que el progresismo español intenta superar esa visión de España unida frente al invasor extranjero para preguntarse cuál es el problema de España y cómo solucionarlo. Ya aparecen ahí varios movimientos, pero luego, claro, tenemos al macizo de la raza, a la gente de la derecha española más truculenta, que lo que no quiere aceptar de ninguna de las maneras es que haya que rechazar el pasado español y haya que verlo como un pasado, pues eso, un pasado sucio o un pasado triste. Y entonces lo que hacen es ir más atrás, ir a la Edad Media, ir al siglo XVI, para hablar de España como un país de puta madre, que todo le ha ido bien, y si no ha ido bien, no es solo por culpa de los perfiles extranjeros que también, sino por culpa de la gente que en España no creía suficientemente en España. Traidores internos, exacto, ¿no? El enemigo interior. Los traidores. Entonces, hay una serie de atractivos políticos republicanos en la Segunda República que intentan aplicar el primer programa, el regeneracionista. Y ahí Álvarez Junco, o sea, él dice que va a ser neutral o lo más imparcial posible. Él les lanza algunas críticas, sobre todo porque piensa, y yo creo que tiene razón, sobre todo visto cómo fue la Segunda República, que su apoyo social era poco más del 50%, pero se comportaron como si fuera un apoyo aplastante. Entonces, fueron demasiado agresivos con la Iglesia, fueron demasiado agresivos con las tradiciones españolas, con la masa conservadora, que era muy importante, sobre todo en el ámbito rural. Aplicamos medidas, sobre todo en el 31 o el 33, que fueron los años que gobernaron con más continuidad las izquierdas, que generaron mucho rechazo por parte de la población conservadora y sobre todo de las élites conservadoras que les podían joder bien y les jodieron bien, ¿no? Entonces, por supuesto, no cae la tentación de decir que la guerra civil empezó en 1934, no justifica el golpe de Estado, simplemente intenta explicar por qué la República fracasa, ¿no? Y yo creo que tiene parte de razón al menos en eso, que la República abarca demasiadas cosas con demasiado poco apoyo para lo que tiene, no más allá de que las contingencias internacionales fueran negativas. No, la famosa frase de hazaña, ¿no? De España ha dejado de ser cristiana o católica. Claro, no sé. claro, que son cosas que cuando tienes millones de personas que siguen creyendo en la religión, ¿qué necesidad de insultarles, ¿no? O de decir que ya no son españoles o que ya no están en un país que es católico? I es mentira. I quan fins i tot la teva base social i política, en gran part, Porque no hay otra cosa. continúa claro, siendo católica claro. en parte. Claro, o sea, porque la gente, incluso gente que militaba entre los partidos, entre los sindicatos, luego iba a la iglesia, o sus mujeres iban a la iglesia, porque era una cosa más femenina que masculina, pero estaba muy presente. Entonces, claro, enajenarte, no digo el apoyo, pero crearte la hostilidad de esos colectivos tan tanto peso, pues luego, digamos que explica, no justifica, pero sí explica que el golpe de Estado, aunque no tenga éxito, sí que acabe ganando la guerra civil, ¿no? Y luego, pues nada, luego ya con el golpe de Estado ya se instaura esa nueva visión de España, de que España es lo más grande que hay, que es una visión que más o menos funciona durante los primeros 20 años con un país aislado y que luego ya pues también se va requebrando ante la fuerza de los hechos, ¿no? Que tampoco vamos a engañar. Y al final el libro es un libro que a mí me parece que da un poco de pena en el sentido de que es un buen libro, yo creo que intenta explicar las cosas, pero es absolutamente inconsistente a la hora de intentar explicar por qué no ha funcionado el intento más moderno, más reciente, de superar estos problemas, ¿no? Porque yo creo que no acaba de ir a cosas que son obvias, que llegas a la transición española y la transición es un pacto de silencio. O sea, es un pacto para superar una situación durísima anterior, donde hay mucha gente que sigue viviendo con el fantasma de la guerra civil, que sigue teniendo miedo a que si hay una ruptura de alguna clase eso provoque otra guerra civil, que bueno, que quizás sea un miedo justificado, yo no lo sé, o al menos parcialmente justificado. Pero claro, luego eso se eterniza en el tiempo y ya se queda como congelado el pacto de la transición, como algo intocable, como algo que no se puede ni siquiera poner en duda, y al mismo tiempo se convierte en herramienta para tirarse los trazos en la cabeza unos y otros, ¿no? Porque es verdad que durante toda la época democrática las izquierdas han jugado mucho con el intento de deslegitimar las raíces democráticas de la derecha española, porque no son democráticas, porque provienen de un antiguo ministro de Franco. Pero claro, también proviene de un ministro de Franco hace 40 años, prácticamente 50. Entonces, eso sigue siendo legítimo. ¿Cuánto tiempo va a funcionar el truco, ¿no? De decir que la derecha española es el franquismo, ¿no? Cuando los votantes de la derecha española no podemos decir que ni siquiera una parte sustancial sean franquistas, ¿no? Porque, de entrada, porque la mayoría no, iba a decir la mayoría no habían nacido, no. Casi todos habían nacido ya, porque casi todos están jubilados, pero eso no significa que sean franquistas, ¿no? Bueno, y se pierde un poco también, al mismo tiempo, en no echar la culpa que él la tiene de que las políticas de memoria y las políticas de intentar reivindicar al bando perdedor de la guerra civil pues reciban constantemente pues ese rechazo por parte de la derecha, que ahí no es valiente decir, bueno, es que la derecha debería o sea, es la derecha la que es responsable de no aceptar una situación que a mí me parece elemental, ¿no? Que es intentar recuperar la memoria de los derrotados en la guerra civil. Entonces, un libro, yo creo que fallido en ese sentido, ¿no? Es decir, es interesante en el intento de explicar el pasado sucio, pero no sabe qué hacer con él. I jo és que no coneixia el llibre, però... I tracta d'explicar per
per què pensa ell que en altres països la construcció de la identitat nacional, o fins i tot en Espanya, encara que fora fallida en el segle XIX, es fa a partir de posar en comú coses positives i bones sobre el país, i en canvi així es fa a partir de esa destrucción del altre o de las visiones alternativas. A ver, él llega un capítulo que es interesante a explicar otros casos. Pero en realidad el capítulo es bastante autocomplaciente. Porque el capítulo no va en la línea de lo que tú dices, de países que superan ese problema, sino de otros países que tienen el mismo problema. Que suelen ser países latinoamericanos o países africanos con problemas similares al español de enfrentamiento previo, de choques intestinos y que no han podido superarlo y que siguen, de hecho, con esa subdivisión. Por ejemplo, el caso de Chile, por poner el ejemplo de Chile, que es un caso bastante claro. Y pone bastantes ejemplos más, pero no te pone ejemplos de éxito, casos de éxito. Clar, pot ser perquè no hi ha casos d'èxit quan estàs en aquest passat. No, és que, clar, és de veres No, que... es verdad que es difícil, claro, porque es que el caso alemán es el único que yo diría que puede ser un caso de éxito, ¿no? Sí. Pero también es de olvido. Clar, és que, no, però el cas alemany hi ha una diferència, i és que aquesta dictadura autoritària fracassa, encara que siga Sí. perquè te la tomben des de fora, però fracassa. És que, Es el clar, mismo quan caso que el de Japón, también fracasa. Claro. Y no es un caso de éxito Japón, porque el de Japón piensa lo mismo que en el 33. O sea, que están igual, lo que pasa es que, mira, han perdido, ¿qué le vamos a hacer? I Alemanya no sabem molt bé Bueno, perquè està aflorant ara una cosa molt inquietant. No, la qüestió és que, clar, quan tu tens un país en el que les elites durant tantes dècades Machacan a la otra parte. han tingut, clar, és a dir, passen a ser molt hegemòniques. És a dir, la capacitat que tens de contestació i de que tinguen por aquestes elites i que això els obliga a fer algun tipus de concessió és molt limitada, perquè directament així matant a tanta gent... Clar, da de sí per a la transició i per pressió externa, més que una altra cosa, i perquè sabien que no era presentable el tema, però... Pero es verdad, Andrés, perdona, que hay un momento que esto tampoco lo comentas especialmente a la vez de Junco, pero yo creo que es relevante, que es la época de Felipe González. Ahí sí que la derecha está bajo mínimos. Sí. No solo electoralmente, sino en cuanto a legitimidad histórica. Y ahí yo creo que el PSOE podría haber hecho muchísimas más cosas de las que hizo. Porque ahí sí que tuvo una oportunidad histórica el PSOE de cambiar el país y aprovechó algunas cosas, pero otras no. Y luego cayó, creo, en los mismos errores de los que supuestamente eran sus adversarios políticos. Porque si piensas, el PSOE, ¿cuál es la gran, la gran efeméride que celebra durante sus años de mandato? Pues es el 92, que es la conquista de América. Y que se celebra, evidentemente, se le intenta dulcificar la visión esta imperial del franquismo, pero en esencia es el mismo carril. O sea, el mismo carril de, ay, hermanos, que nos encontramos a través del charco, cómo descubrimos América, la gran aventura, tal. Ese es el evento, que es el evento también fundacional y básico de la grandeza de la España franquista. Entonces, bueno, no parece que esos 14 años se aprovecharán muy bien. Y luego ya cuando llega Zapatero, ya no tiene la misma fortaleza, ya la derecha se ha rearmado, ya no están dispuestos a ningún tipo de pacto ni de componenda. Jo no sé tu, que no ho visqueres, com veus els anys del PSOE, i me sap greu ser de nou... Pessimista. No, el sociata del podcast. Però jo sí crec que als anys 80 es fa un esforç de tractar de construir una Espanya en positiu. Sí, sí. I el sentiment nacional, per a que funcione, ha de ser en positiu. Y en los años 80 es fa. La cuestión es que no arriba. No, que yo no me refiero a eso, yo estoy de acuerdo. Yo lo que me refiero es que esos años no se aprovechan para intentar al menos mitigar los daños de la guerra civil. Lo único que se hace es devolver a los sindicatos y a los partidos políticos sus locales. Sí, pero sí. tardan decenios en, Sí, por sí. ejemplo, pagar pensiones a las viudas o a los militares de la República, en reconocerles sus rangos y, por supuesto, ni memoria histórica ni nada. Sí. O sea, están ahí los cadáveres enterrados donde estaban, los bustos de Franco siguen igual, o sea, no hacen nada en ese aspecto porque no se atreven. Sí. I l'altra cosa en la que no s'atreveixen és en el tema territorial. És que jo crec que el que probablement a Espanya fa que siga molt complicat el tema és que, junt amb la Guerra Civil, se superposa un conflicte territorial que no és exactament Catalunya, Euskadi, republicans, perquè no, saben que hi havia franquistes, Sí. però sí que és de veres que Euskadi, Catalunya i una determinada visió diferent de com ha de ser l'articulació de la convivència a Espanya en una clau més federal, sí que li dona suport des del principi a la República i sí que és un dels enemics, no? El famós antes roja que rota, no? De les elites conservadores i militars espanyoles. Aleshores, eixe segon conflicte probablement, mentre no se resolga, dificulta molt aconseguir una massa crítica suficient per a poder plantejar una idea d'Espanya que siga suficientment forta com per a... Perquè en el fons va resultar... S'ha de dir clarament. Vull dir, tu tens una part de les esquerres espanyoles que estan amb l'Espanya eixa més en positiu perquè no tenen més remei. Perquè tampoc és el seu projecte. Bueno, i és legítim que és el seu projecte. I és legítim, no? Però, Sí. però això també t'afeblís. Costa més lluitar contra la visió de la dreta
si parlem de 50-50, que potser les dretes i les esquerres a Espanya estan potser 50-50 estructuralment o 55-45 de vegades a favor d'un, a favor d'un altre. Però la dreta espanyola va a full amb un determinat projecte. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿no? Es que y yo la estoy de acuerdo con esquerra, eso. en el fons... Es que no es lo mismo la derecha de Feijóo o de Rajoy que la derecha de Aznar. Sí, yo creo que ahí también hay diferencias. Yo creo que la derecha que manda en las comunidades autónomas que se alejan más de Castilla también tienen diferencias ahí. Yo creo que, o sea, yo no Però creo tu no que... veus que la idea d'Espanya, de Feijóo, en el fons no és tan diferent a la d'Abascal? No, yo no creo que sea, o sea, yo no creo que sea tan similar a la Abascal. Lo que pasa es que Feijóo yo creo que las ideas que tiene, si es que las tiene, las adapta a las circunstancias. A las circunstancias es Feijóo y el PP de Madrid y ya está. Que son débiles, o sea, que no es gente que tenga convicciones realmente, sino que son gestores. Pero esos gestores están en unas realidades que no son la de Madrid y eso también les cambia la visión. El PP valenciano no es lo mismo que el PP de Madrid. Sí, però por sense, ejemplo. però sense ser pareguts, un pepero valencià té una idea d'Espanya molt semblant Sí, a la sí, que sí. té un tío de Vox de Ciudad Real. Sí, pero tiene más sensibilidad con las comunidades autónomas y con la realidad del país. Però la idea de fons... És a dir, jo el que crec és, a lo millor m'enganya, és que en aquesta lluita jo no veig tan estrany que s'acabi imposant una visió d'Espanya que siga més la de la dreta, perquè la visió d'Espanya de la dreta, encara que evidentment hi ha diferències, i la declinen de formes molt diferents, però és més fàcil d'articular uns mínims comuns en el que tots se senten identificats que en l'esquerra. En l'esquerra és de veres que hi ha unes fractures que mentre tu no tingues una decidida aposta per una Espanya... O por otra, pero no por Clar, otra. Per això, vull dir... Porque mentre también tu puede ser la de aconseguis- García Paje, Clar, la per això, apuesta. mentre tu no aconseguis que és que l'esquerra de García Paje se crega una Espanya federal de veritat, o a l'inrevés, que les Espanyes d'esquerres federals perifèriques diguen no, mira, és més important ser d'esquerres i anem a construir l'Espanya d'esquerres unitària, mentre tu no aconseguis que és que un o uns altres se fusionen, en el fons no estàs en un 50-50 Pero- lluitant O equilibradament. sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero ahora lo pregunto yo porque yo no lo viví. En los 80, porque eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? Pues últimamente, en la época más moderna y contemporánea, de vale, la izquierda está muy fragmentada porque hay también una fragmentación de identidades, de discursos y tal, pero en los 80, por ejemplo, la izquierda que, o sea, no estaba tan fragmentada, ¿no? Para no poder ir a una con una Es que, a concepción, ver, yo- una esta de España. A pesar de mis 400 euros, que los sigo esperando, entonces era un trío, o sea que tampoco. Pero a mí la sensación que me daba es que, por un lado, socialmente la izquierda era bastante más valiente que ahora, es decir, en cuanto a derechos sociales, pero en todas cosas porque no existían y los fue creando, y ahora es más un poco aguantar el tirón, ¿no? El tirón conservador. Pero por otra vez, desde el punto de vista identitario, también era más conservadora que la de ahora. Sí. I a la qüestió, Que era más i a la fàcil qu- que encontrar i a la- puntos en común. I a la qüestió territorial era més refractària que la de ara. Pero también había un grupo terrorista. Es que eso también condicionaba mucho. Hay un grupo Ya. terrorista que era ETA, que llenaba los informativos, que era el centro de la política española, y eso dificulta mucho mostrar una sensibilidad hacia los, digamos, los que defienden lo mismo políticamente que los terroristas, ¿no? Ya. Más centrada en el País Vasco que en Cataluña. En Cataluña Sí, creo però que en, no era tan Catalunya, problemático. però en Catalunya també, perquè també estava Terra Lliure, que encara Sí, que... però no és comparable. No és comparable, però ja igual, se feia la traslació. És a dir, jo sí que crec que l'esquerra espanyola hegemònica dels 80, com diu Guillermo, era més tradicional i conservadora en una sèrie de coses i també era més rígida i inflexible respecte de la possibilitat de combinar una sensibilitat d'esquerres amb diversitat territorial federal. Això es una evolución relativamente reciente. De Zapatero. De Zapatero, sobre todo porque Sánchez es un oportunista. A Sánchez le da igual. Sánchez mañana podría gobernar con Vox y Suma y le va bien. Es decir, que Zapatero más o menos sí que fue su visión y fue coherente con eso desde el principio hasta el final y sin que realmente los necesitase tanto como Sánchez. Porque Zapatero sacó 164, 169 escaños y con eso realmente no necesitas ser de ni una vía ni de la otra, ¿no? Pero en cambio Sánchez no tiene otro remedio. Entonces, claro, como no tiene otro remedio, pues es así. Sí, Zapatero és una persona que des de fora no sembla una persona molt, molt, molt intel·ligent, no? O sea, no tonto, però que no Sí, sembla una persona d'una gran... Una mente un tio maquiavèlica. brillant analíticament, però sí que fa la sensació que totes les seues intuïcions ideològiques i polítiques d'alguna manera, de forma natural, eren encertades. Per exemple, aquesta intuïció que ell va tindre de que l'esquerra en Espanya necessita probablement arreglar aquest tema o més o menys establir ponts de diàleg. Y probablemente ell ho feia des de la sensibilitat y no desde un También raonament. puede que le viniera porque es verdad que había un tripartito en Cataluña, es decir, que era Sí, un movimiento que Maragall va ser sí, un dels seus suports interns molt por eso, important. pues también a veces las cosas te vienen y él gana frente al PP, al PSOE de toda la vida, Sí, ¿no? Al a PSOE de José Bono y tal. Entonces, bueno, sea como fuere, volvemos con la semana que viene con más pesimismo, ¿no? Nosotros se nos ha acabado el tiempo. Podemos hablar de que vivimos en un país con un pasado sucio, con un presente triste, pero con el perro al frente todo es posible. No os preocupéis. Bueno,
la resignificació de la identitat d'Espanya, no? A manos del perro. Que passi a ser... Bé, pues si li dones un size, a lo millor la imatge d'Espanya acaba sent la de, no sé, gent que són així, que s'ho tiren tot a l'esquena Que está todo igual, ja està, ¿no? que notifican 10 días de reflexión para cualquier cosa, se van y Te dic vuelven. una cosa, a mi m'agrada molt més aquesta identitat que aquesta que estás contando. Bueno, a ver, la que estoy hablando es la del franquismo y la gracia. Hombre, ya, no me jodas, estamos claro. Bueno, pues això... Ya, ya. Hombre, es que está muy bajo, el listón está muy bajo, entonces, claro. Bueno, Marta, muchas gracias. A Nos vosotros. vemos la semana que viene, Andrés. Molt bé. Gracias. Y gracias a todos los broyentes. Lucía nos acompañará la semana que viene. Hasta luego. Adéu.